Bueno, siéntense, dejen a un lado sus asuntos, apaguen las notificaciones, porque ahora voy a tomar su acogedora visión lineal del tiempo y tirarla por el inodoro. Siempre les dijeron que el futuro es brumoso, que nadie sabe qué pasará mañana, que las predicciones son cosa de charlatanes de feria, adivinas de estación y locos de ciudad. Se sentirán incómodos, será inquietante, pero lo más importante, por fin lo entenderán. El guión de nuestra realidad fue filtrado en la red mucho antes de que ustedes nacieran. Comenzamos una sesión de trepanación forzada de su escepticismo. Primera profecía. El hundimiento del Titanic, el remake más perezoso. A todos nos vendieron esta historia como la mayor tragedia y una cadena de coincidencias fatales. Un iceberg, una noche sin luna, un barco insumergible, las lágrimas de DiCaprio con música triste. El drama perfecto que nadie podía prever. Ahora prepárense para la ducha fría más grande de su vida. Es pura tontería. 14 años antes de la catástrofe, cuando los planos del Titanic ni siquiera existían, el escritor Morgan Robertson publicó el libro Futility, o Futilidad. En él, describió un gigantesco transatlántico considerado insumergible. En la novela, ese barco, lleno de millonarios, choca contra un iceberg por estribor, en abril, en el Atlántico Norte, y no tiene suficientes botes salvavidas. Y ahora la guinda de este pastel de locura. En el libro, el barco se llamaba Titán. Robertson no solo acertó, literalmente hizo spoiler de la mayor catástrofe del siglo XX. Esto no es coincidencia, es un fallo en la matriz que preferimos ignorar. Segunda profecía. Mark Twain y su Uber cósmico. Mark Twain, el simpático señor bigotudo del programa escolar, autor de Tom Sawyer. Estamos acostumbrados a pensar que los escritores son solo humanistas, con gran imaginación, incapaces ni siquiera de atarse los cordones sin una metáfora elegante. Pero Twain era un maldito cronómetro biológico. Nació en 1835, el día en que el cometa Halley pasó cerca de la Tierra, y en su vejez dijo: «Vine con este cometa y me iré con él. El Todopoderoso no cometerá errores». ¿Suena como una frase grandilocuente para un obituario? Nada de eso. El cometa regresó 76 años después de su aparición. No presentía su muerte, conocía el horario de su tren. Mientras ustedes no pueden planear un fin de semana, ese hombre planeó su muerte con una precisión de 24 horas. Tercera profecía. La tumba de Tamerlán. Instrucciones para iniciar una matanza. Los ateos soviéticos de los años 30 se burlaban de las supersticiones. Antiguas maldiciones, espíritus de guerra, qué tontería de bárbaros ignorantes. Nosotros somos gente de ciencia. La realidad les estampó la cara contra la mesa el 20 de junio de 1941. Los arqueólogos abrieron la tumba de Tamerlán en Samarcanda, ignorando la inscripción: «Quien abra esta tumba liberará el espíritu de la guerra y comenzará una matanza como el mundo no ha visto». 2 días después, el 22 de junio, Hitler atacó la URSS. Comenzó la carnicería más sangrienta de la historia de la humanidad. ¿Coincidencia? Supongamos, pero entonces, ¿por qué el punto de inflexión de la batalla de Stalingrado ocurrió justo en los días en que el esqueleto de Tamerlán fue devuelto con honores al mausoleo? Es un hecho histórico que les grita: no presionen el botón rojo, idiotas. Pero la humanidad, como un niño caprichoso, siempre meterá los dedos en el enchufe. Cuarta profecía. El sueño de Lincoln. Un spoiler en su propia cabeza. Abraham Lincoln, el gran libertador. Estamos acostumbrados a su imagen de político sabio con sombrero de copa, pero nadie les cuenta que era un místico involuntario. 10 días antes de su muerte, anotó un sueño en su diario. Camina por la Casa Blanca, oye llantos, entra en la sala este y ve un ataúd custodiado por soldados. En el sueño pregunta quién ha muerto. Un soldado responde: «El presidente ha sido asesinado». Pocos días después, Lincoln fue al teatro, donde recibió un disparo en la nuca. Su cuerpo fue expuesto para el adiós precisamente en la sala este. Vio el tráiler de su propia muerte, pero ni siquiera entendió que el boleto ya estaba comprado. Quinta profecía.
Alexis de Tocqueville y la Guerra Fría. En 1840, Estados Unidos era una provincia agraria con cowboys y Rusia un imperio de siervos con zares. Ninguno tenía señales de dominio mundial. Europa era el centro del mundo, pero el filósofo francés Alexis de Tocqueville miró el mapa y escribió: «Hay dos naciones, los rusos y los americanos. Sus caminos son distintos, pero un día sostendrán en sus manos el destino de la mitad del mundo». Predijo un mundo bipolar, el telón de acero y la Guerra Fría un siglo antes de que Oppenheimer siquiera aprendiera a pronunciar la palabra átomo. Esto se llama una radiografía geopolítica. Sexta profecía. El smartphone de Tesla. Una bofetada a Steve Jobs. ¿Creen que Steve Jobs es un genio que nos regaló el iPhone? Tranquilícense. Steve Jobs es solo un buen mercadólogo con cuello de tortuga negro. El verdadero profeta fue Nikola Tesla. En 1926, cuando un receptor de radio era del tamaño de una cómoda de abuela, Tesla dijo: «En el futuro podremos vernos y oírnos al instante, independientemente de la distancia, y el dispositivo para ello cabrá en el bolsillo de un chaleco». Describió la videollamada, el Internet móvil y los smartphones cuando sus bisabuelos consideraban el telégrafo la cima del progreso. Tesla no inventaba, simplemente recordaba el futuro. Vio cómo ustedes hacen scroll en el baño 100 años antes de que llegaran ahí. Séptima profecía. Julio Verne y su informe de ingeniería. De la Tierra a la Luna es una fantasía infantil divertida, ¿verdad? Un escritor que señaló al cielo, inventó un gran cañón y acertó por casualidad. ¡Tonterías! Verne no adivinaba, calculaba. Escribió: una tripulación de 3 personas, un módulo de aluminio, lanzamiento desde Florida, amerizaje en el océano. NASA, 100 años después. Tripulación de 3, aluminio, Florida, océano. Verne no era escritor, era un ingeniero nacido demasiado pronto, obligado a disfrazar sus planos como novelas de aventuras. Calculó el vuelo del Apolo en un papel a la luz de una vela, mientras ingenieros modernos con supercomputadoras a veces no logran ni conectar bien 2 cables. Octava profecía. Wi-Fi y aislamiento social. Creemos que la adicción a Internet, las videollamadas y la comida a domicilio son problemas del siglo XXI, que somos únicos en nuestra soledad digital. Tomen asiento. En 1909, cuando la gente aún viajaba en caballos y moría de resfriados, E.M. Forster escribió el relato La máquina se detiene. Describió a personas sentadas en celdas de concreto idénticas que nunca salen al exterior y se comunican solo a través de discos luminosos. Temen el contacto, odian los encuentros en vivo y reciben comida por tubos neumáticos. ¿Les suena? Bienvenidos a 2020. Forster describió su confinamiento, el trabajo remoto y la distancia social 110 años antes de que alguien se comiera ese famoso murciélago. No era ficción, era un spoiler que nadie quiso leer. Novena profecía. Bradbury y las conchas. En la novela Fahrenheit 451, la gente lleva conchas de radio en los oídos. La esposa del protagonista no escucha a su marido, vive en un océano de sonidos, voces y música. Es un zombie. Bradbury escribió esto en 1953, cuando los auriculares pesaban medio kilo. Hoy sales a la calle y ves millones de personas con conchas blancas en los oídos, AirPods, desconectadas de la realidad. Bradbury no inventó un gadget, predijo la muerte de la comunicación viva. Décima profecía. La tarjeta de crédito de 1888. Edward Bellamy, en su libro Mirando atrás, describió el mundo del año 2000. Allí no hay dinero. Las personas pagan con tarjetas de cartón que contienen su crédito estatal.
Faltaban 62 años para la primera tarjeta Diners Club. Bellamy describió el principio de la esclavitud plástica medio siglo antes de que los bancos descubrieran cómo lucrarse con nosotros. 11ª profecía: Arthur Clarke y el GPS. En 1945, el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke escribió una carta a una revista científica. Propuso colocar satélites en órbita geoestacionaria para que permanecieran sobre un mismo punto de la Tierra. Todos se rieron. 20 años después, los lanzaron. Hoy, sin la idea de Clarke, su navegador no encontraría ni el camino al McDonald's más cercano. Inventó el GPS simplemente mirando al cielo. 12ª profecía: Mendeleev y el sueño para perezosos. Se le apareció la tabla en los sueños, exclaman felices los amantes de lo fácil, como si bastara dormir para ganar un Nobel. Es un mito para mediocres. Mendeleev no dormía, trabajaba como condenado. Pero lo realmente asombroso es esto: dejó huecos vacíos en la tabla. Dijo: aquí habrá elementos que aún no hemos descubierto. Y describió el peso atómico y la densidad del galio, el escandio y el germanio décadas antes de que se encontraran en la naturaleza. Es como describir el color de ojos y el carácter de tu bisnieto que nacerá dentro de 50 años. Mendeleev no vio un sueño, vio el código fuente de la materia. No confundan genialidad con magia. 13ª profecía: Los Simpson, un documental del mañana. Estamos acostumbrados a reírnos de esos personajes amarillos. Mira, Homero volvió a meter la pata. Bart hizo otra travesura. Creemos que los Simpson son solo sátira que dispara a todos lados y a veces acierta por casualidad. Ahora escuchen. En el año 2000, en el episodio Bart to the Future, Lisa Simpson se convierte en presidenta de Estados Unidos. Está en el despacho oval y dice una frase que hoy hiela la sangre. Como saben, heredamos una tremenda crisis presupuestaria del presidente Trump. En el 2000, Donald Trump era solo un excéntrico presentador de reality shows y personaje de tabloides. La idea de su presidencia sonaba como una broma de un universo paralelo. Pero 16 años después, la broma prestó juramento. Y eso no es todo. ¿Recuerdan la escena donde Trump baja por una escalera mecánica, saluda con la mano y un fan deja caer un cartel? En 2015, durante el anuncio real de su campaña, Trump repitió esa escena casi plano por plano. La misma escalera, el mismo gesto, el mismo encuadre. Los guionistas de Los Simpson no son humoristas, o son masones de nivel 80 o viajeros en el tiempo que simplemente se divierten con nuestra ceguera. 15ª profecía: El ratón se come al zorro. Disney compra Fox. Seguimos en Springfield porque ese lugar está maldito de conocimiento. Año 1998. Episodio When You Dish Upon a Star. Homero intenta vender un guión a Alec Baldwin. La cámara muestra el edificio de 20th Century Fox y abajo, bajo el famoso logo con reflectores, aparece en letra pequeña: A Division of Walt Disney Co. En los 90 era una broma absurda. Fox y Disney eran dos gigantes equivalentes. Imaginar que Mickey Mouse comprara a Fox era tan probable como que McDonald's comprara Burger King. Pero en 2017, Disney pagó $52,000 millones y realmente absorbió a Fox. La broma se convirtió en un hecho legal. Los guionistas predijeron uno de los mayores movimientos de monopolio en la historia de los medios 19 años antes. 16ª profecía: The Onyx y las torres desaparecidas. El juego de culto Deus Ex salió en junio de 2000. Un futuro cyberpunk oscuro, teorías de conspiración, implantes. Los artistas que diseñaban el skyline de Nueva York se enfrentaron a un problema técnico.
Las texturas ocupaban demasiada memoria. Para que el juego no se ralentizara, tuvieron que eliminar edificios. Y por una coincidencia inquietante, eliminaron las torres gemelas del World Trade Center. Los jugadores empezaron a preguntar, ¿dónde están las torres? La historia del juego se sitúa en el Nueva York del futuro. ¿Qué pasó con ellas? Para justificar el error, los guionistas añadieron una explicación. Las torres fueron destruidas en un ataque terrorista. El juego salió 1 año y 3 meses antes del 11 de septiembre. Un fallo técnico se convirtió en una de las coincidencias más escalofriantes en la historia de los videojuegos. Estábamos jugando al futuro sin darnos cuenta. 16ª profecía. The Lone Gunman y el guión del 11S. ¿Creen que el ataque a las Torres Gemelas fue algo inimaginable? ¿Algo que nadie podía concebir? Escuchen esto. Marzo de 2001, 6 meses antes de la tragedia. En el canal Fox se emite el episodio piloto del spin-off de Expediente X titulado The Lone Gunman. La trama: un gobierno en la sombra en Estados Unidos toma el control remoto de un avión de pasajeros. Su objetivo es estrellarlo contra el World Trade Center en Nueva York. ¿Para qué? Cita de la serie. Para culpar a un dictador extranjero, desatar una guerra rentable y aumentar las ventas de armas. En la serie, los protagonistas logran evitarlo en el último segundo. En la realidad, no hubo héroes. El guión del 11S se emitió por televisión nacional medio año antes de suceder, y todos lo consumimos como si fuera otro thriller más. 17ª profecía. Contagio, el documental que tomamos por ficción. La película de Steven Soderbergh, Contagio, se estrenó en 2011. La vimos con palomitas pensando, ¡qué historia tan tensa! En 2020, entendimos que estábamos viendo noticias del futuro. Soderbergh no adivinó, modeló. En la película, el virus MEV1 surge del contacto entre un murciélago y un cerdo. El paciente cero se infecta en China a través de un cocinero que no se lavó las manos. El mundo entra en pánico. Se cierran fronteras, se introducen mascarillas y distanciamiento social. En Internet aparece un bloguero charlatán, el personaje de Jude Law, que promociona un falso remedio, la forsythia, y grita que las autoridades ocultan la verdad. Sustituyan MEV1 por COVID-19 y la forsythia por ivermectina o jengibre, y obtendrán nuestra realidad de 2020 con precisión milimétrica. Vivimos dentro de un guión de Hollywood durante 2 años. 18ª profecía. Prince y la esclavitud digital. El cantante Prince siempre fue visto como un excéntrico o algo loco, pero en 1999, al recibir un premio, dio un discurso del que entonces se rieron y que hoy dan ganas de llorar. Dijo, no dejen que les laven el cerebro. Las computadoras y los dispositivos digitales no son buenos, solo llenan su cabeza de números y eso no puede ser bueno. En 1999, Internet era territorio de libertad, chats y GIFs graciosos. Nadie veía una amenaza. Prince sí. Predijo la esclavitud algorítmica, una era en la que TikTok decide tu estado de ánimo, Facebook sabe por quién votarás e Instagram te hace odiar tu propio cuerpo. Entendió que nos convertiríamos en adictos a la dopamina atados con correa a Silicon Valley cuando Zuckerberg aún iba a la escuela. 19ª profecía. La audacia astronómica de Jonathan Swift. Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, es conocido como un satírico que escribió sobre liliputienses y gigantes. ¿Cuentos? En 1726, en la tercera parte del libro, describe a los astrónomos de la isla de Laputa. Swift escribe claramente que descubrieron 2 estrellas o satélites que orbitan alrededor de Marte. El más cercano está a una distancia de 3 diámetros del planeta y el segundo a 5. Incluso indicó sus periodos orbitales. ¿Cuál es el problema? Que en 1726 Marte en los telescopios era apenas una mancha roja borrosa.
No existía óptica capaz de ver los diminutos cuerpos Phobos y Deimos. Serían descubiertos por Asaph Hall 151 años después, en 1877. Swift no solo acertó el número 2, describió las órbitas con una precisión inquietante cuando la ciencia ni siquiera sospechaba su existencia. Es como si Shakespeare hubiera descrito la estructura del ADN en Romeo y Julieta. O Swift fue el adivino más afortunado del universo, o tenía acceso a conocimientos que hemos perdido. 20ª profecía. La lista de deseos de Robert Boyle. Año 1660. Robert Boyle, el mismo del libro de física, Ley de Boyle-Marriott, redacta una lista de tareas para la ciencia del futuro, una lista de lo que la humanidad debía lograr. Sus contemporáneos lo tomaron por loco. Miren lo que escribió. 1. Curar enfermedades a distancia. Hola, trasplantes, cirugía láser, radioterapia. 2. Devolver la juventud. Cirugía plástica, botox, vitaminas. 3. El arte de volar. Aviación. 4. Determinar la longitud en cualquier lugar. 5. Drogas poderosas para alterar la imaginación. LSD y antidepresivos. Boyle no soñaba. Escribió un encargo técnico para la humanidad con 300 años de antelación, y nosotros, como obedientes contratistas, cumplimos casi todos los puntos. 21ª profecía. Aldous Huxley y nuestra cómoda prisión. Todos temíamos el futuro de Orwell, 1984, la bota aplastando el rostro, la policía del pensamiento, la tortura. Nos preparábamos para el dolor. Pero en 1932, Huxley, en Un mundo feliz, dijo, relájense, no será necesario golpearlos, ustedes mismos entregarán su libertad. Describió un mundo donde las personas son controladas no por el miedo, sino por el placer, entretenimiento infinito, sexo sin límites y, sobre todo, soma, la píldora perfecta que da felicidad y elimina la ansiedad. Miren a su alrededor. Plataformas de streaming, pornografía a un clic y una epidemia de antidepresivos. Construimos la prisión de Huxley, entramos en ella, nos encerramos desde dentro y tiramos la llave. Porque nos gusta. Orwell se equivocó, no hizo falta la violencia. 23ª profecía. Leonardo da Vinci, visitante del futuro. Leonardo da Vinci no era solo un artista, parecía un viajero del tiempo, un hombre atrapado en el siglo XV con una mente del XX. Dejó diseños de un tanque, un vehículo ablindado que dispara en todas direcciones, de un helicóptero, un tornillo aéreo y de un paracaídas, una estructura piramidal que fue probada en el año 2000 y funcionó perfectamente. Diseños de un traje de buceo y de una ametralladora. El único problema de Leonardo era uno. En su época no existían el motor de combustión interna ni las aleaciones ligeras. Tenía el software, pero no el hardware. Literalmente intentaba ejecutar Cyberpunk 2077 en escudos de madera. 23ª profecía. Roger Ebert mata al videoclub. En 1987, las cintas de video eran las reinas del mundo. Las tiendas de alquiler estaban en cada esquina. En una entrevista para la revista Omni, el crítico de cine Roger Ebert dijo una frase profética. En el futuro tendremos televisores de alta definición que ocuparán toda la pared y pediremos películas mediante un dispositivo con botones, eligiendo de una enorme biblioteca. Pagaremos por verlas y veremos cine en casa. Los dueños de Blockbuster se rieron. ¿Quién renunciaría a ir al videoclub? 20 años después, Netflix y el streaming destruyeron esa industria desde la raíz. Ebert describió la muerte de todo un modelo de negocio cuando estaba en su punto máximo. 24ª profecía. Nikola Tesla y el mundo sin cables. A Tesla lo llamaban loco por su amor a las palomas, pero sus ideas sobre la energía inalámbrica eran inquietantemente precisas. Afirmaba que la energía podía transmitirse a través de la tierra y el aire sin cables. La tierra entera se convertirá en un enorme cerebro.
decía. Hoy, cuando pones tu smartphone en una base de carga inalámbrica o te conectas a Wi-Fi, estás usando fragmentos de las tecnologías de las que Tesla hablaba hace 100 años. Apenas ahora empezamos a entender cuán acertado estaba. Nos dirigimos hacia un mundo sin cables, el mundo de Tesla. 25ª profecía. H.G. Wells le da una granada a un mono. En 1914, H.G. Wells escribe la novela El mundo liberado. En ella describe la guerra del futuro y usa por primera vez el término bomba atómica. Describe su principio: una granada de uranio que explota y sigue liberando energía durante días, creando un campo radiactivo. Era ficción, pero el físico Leo Szilard leyó el libro. En 1932, inspirado por Wells, patentó la reacción nuclear en cadena. ¿Entiendes? No fue la ciencia la que predijo la ficción, fue un escritor quien lanzó la idea a los científicos. Oigan, intenten hacer estallar el átomo. Wells puso literalmente en manos de los físicos una instrucción para destruir el mundo. 26ª profecía. Nostradamus y el incendio de Londres. No me gusta Nostradamus. El 99% de sus cuartetas son frases vagas tipo «una serpiente morderá al águila en el este», que sirven para cualquier cosa. Pero hay una que inquieta. La sangre de los justos será derramada en Londres, consumido por el fuego en el año 66. El 2 de septiembre de 1666, el año 66, comenzó el gran incendio de Londres. Duró 3 días, destruyó 1.300 casas y la catedral de St. Paul. Coinciden el lugar, el evento y el año. Es el único caso en que acertó de lleno. 27ª profecía. Los algoritmos saben cuándo morirás. Y la última profecía no trata de la historia, trata de ti. En 2012, la cadena Target se vio envuelta en un escándalo. Su algoritmo empezó a enviar cupones de cunas y pañales a un adolescente. Su padre se indignó. ¿Están incentivando a mi hija a quedar embarazada? 2 semanas después, resultó que la chica sí estaba embarazada. El algoritmo lo había deducido antes que su propio padre, analizando cambios en sus compras: loción sin fragancia, vitaminas. Creemos que tenemos libre albedrío. Pero para los macrodatos eres un patrón predecible. Las redes ya pueden anticipar cuándo te divorciarás, de qué te enfermarás o qué comprarás el próximo viernes. Tu futuro ya está calculado, solo que aún no te lo han mostrado en el feed. ¿Sientes cómo se agrieta tu idea de la realidad? Es normal. Romper viejas creencias duele. Estamos acostumbrados a pensar que el tiempo es un río que fluye solo hacia adelante. Pero estas 27 profecías sugieren otra cosa. A veces alguien parece mirar el mapa desde arriba. Llámalo misticismo, intuición o coincidencia si te tranquiliza. Pero el hecho es este. La historia a veces parece escrita con spoilers, y nosotros fuimos demasiado ciegos para leerlos. Vive con ello, y suscríbete al canal antes de que predigamos algo más. Nos vemos en el futuro, si es que llega como creemos.